Hola amigos, en el día de hoy estaremos hablando sobre los delitos que atentan contra la sexualidad en el Código Penal colombiano, Ley 599 del 2000, en los artículos 205 al 211. Para hablar un poquito acerca de los delitos sexuales debemos entender o adentrarnos un poquito a entender qué es la sexualidad y que ésta se refiere no solamente a los actos físicos, incluye lo que es el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género, lo cual puede afectar a la persona que es víctima en su psiquis y en su emoción. Por eso la gravedad de estos delitos afectará al sujeto pasivo y afectará a su entorno familiar. Desde siempre la humanidad ha tenido especial cuidado con la sexualidad a través de ideologías religiosas o a través de ideologías sociológicas, pero la sexualidad hace parte del desarrollo muy íntimo de la persona y por eso requiere de especial cuidado. Hemos visto en el último tiempo cómo se han agravado las noticias y los actos sexuales se han hecho más públicos acerca de los abusos que se vienen cometiendo por parte de líderes que pueden ser políticos o estrellas de cine o líderes religiosos, etc. Actos que se consideran todavía más agravantes para la sociedad y el individuo cuando se realizan sobre menores de edad. Vamos a adentrarnos entonces en los artículos de la Ley 599 del 2000 en el Código Penal colombiano. Empecemos con el 205. Título cuarto, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales. Capítulo primero, sobre la violación. Artículo 205, acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Para entender qué es el acceso carnal, nos remitimos al artículo 212 del mismo Código Penal, que dice acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores, o sea, del 205 al 211, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto. Entonces, vamos despacio. Dice, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril, o sea, del miembro del hombre, por vía anal, vaginal u oral. Y lo estamos entendiendo el acceso carnal hablando físicamente. Sí, ahí cabría la pregunta, entonces solamente podrá tener acceso carnal violento o no violento el hombre porque nos está hablando del miembro viril y después continúa. La respuesta sería que no es solamente el hombre porque continúa diciendo, así como la penetración, en este caso vaginal o anal, ya no está hablando de la boca, de cualquier otra parte del cuerpo humano, por ejemplo los dedos u otro objeto. Entonces en este caso ya estamos incluyendo que la mujer también podría tener acceso carnal sobre otra mujer o sobre un hombre con alguna parte de su cuerpo o con cualquier otro objeto. Artículo 206. Acto sexual violento. Hay que diferenciar entre lo que es el acceso carnal, ya entendimos que es la penetración del asta viril por vía anal, vaginal u vocal, o también acceso carnal por cualquier otra parte del cuerpo o por cualquier otro objeto que sea por vía vaginal o anal. Ahora vamos a hablar no del acceso carnal, sino del acto sexual, que es el artículo 206. Dice, el que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia incurrirá en prisión de 8 a 16 años. Es decir, que en este caso no hay la penetración ni del asta viril ni de alguna otra parte del cuerpo por la vía vaginal o anal, pero si hay un acto sexual que es diverso a ¿en qué consistirá? Actos de, por ejemplo, de desnudez, actos de que se relacionan con el erotismo o con las sensaciones sexuales, pero que están forzando a la otra persona a verlo o a tocar o a dejarse ser tocada. Entonces son actos sexuales. Recordemos que la pena para el acceso carnal es de 12 a 20 años y para el acto sexual nos está diciendo el artículo 206 que es de 8 a 16 años. O sea, es un poco menor porque no hay la penetración, pero de todas maneras se está incurriendo en la coacción física, en la presión psicológica que le va a traer consecuencias a la persona. Ahora pasamos al artículo 207. Dice, acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Hay que hacer una diferencia en que en este caso la persona no trae la incapacidad previa, sino que el agente activo la coloca
en incapacidad de resistir a través, por ejemplo, de ingerir alguna sustancia como lo puede ser alcohol o como lo puede ser la droga. La persona que pone a la otra en incapacidad de resistir y que además tiene acceso carnal con ella, dice aquí, el que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Fíjense que aquí es equivalente al acceso carnal de por sí, al acceso carnal violento. En el violento hay una coacción física, o sea, la obligó físicamente, mientras que en el 207 tenemos acceso carnal en persona en incapacidad de resistir, es decir, ahí ya no la forza físicamente porque ya la desinhibió mental o psíquicamente o emocionalmente a través de la ingesta, como dijimos, de alguna sustancia. En el primero la fuerza, aunque ya en el momento esté mentalmente consciente, y en el 207 estamos hablando de que la pone en incapacidad de resistir o de dar su consentimiento. Ahí ya no hay una fuerza física, pero la persona la sometió a través de la ingesta de esta sustancia. Dice, si se ejecuta el acto sexual diverso del acceso carnal, o sea, con esta incapacidad que le hace pasar, la pena será de 8 a 16 años. Vamos al capítulo 2 de los actos sexuales abusivos. Dice, artículo 208, acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años incurrirá en prisión de 12 a 20 años. Fíjense que aquí en este artículo la característica es que es menor de 14 años. No menciona que el acceso carnal sea ni violento, ni lo menciona que sea en condición de incapacidad en que la hizo incurrir. Simplemente por el hecho de tener 14 años ya se considera que es acceso carnal abusivo, aunque la persona menor esté consintiendo o aunque la persona menor no tenga en ese momento un impedimento mental que sea coaccionado por haber ingerido alguna sustancia. Por el solo hecho de tener menor de 14 años, se considera que es acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Artículo 209, actos sexuales con menor de 14 años. Entonces, en el anterior tenemos el acceso carnal. Recordemos que el acceso hace referencia a la penetración del acta viril, o sea, del hombre, por vía bucal, anal o vaginal, o a la penetración de cualquier otra parte del cuerpo o de cualquier objeto, por vía, en este caso excluye la vía bucal y sería vaginal o anal. Y en este caso lo puede hacer también una mujer. Entonces dice, 209, actos sexuales con menor de 14 años. Entonces recordemos, ya no hablamos del acceso, sino que estamos hablando del acto, como dijimos ahorita. Entonces no hay una penetración ni un acceso carnal, pero hay un acto sexual que puede generarse a través de obligarla a tocar o a dejarse ser tocada a la persona. El que realizar acto sexual diverso del acceso carnal con persona menor de 14 años en su presencia o la induzca a prácticas sexuales incurrirá en prisión de 9 a 13 años. Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivo por incapaz de resistir. A diferencia del 207, la incapacidad ya existe en la persona. No es el agente activo el que la hace ser incapaz, sino que la incapacidad ya está previa a través tal vez de un retraso mental, etc. El que acceda carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 a 20 años. La misma pena para el acceso carnal violento, que es para un acceso carnal de una persona incapaz de resistir, y que también vemos que es la misma para aquel cuando es él el agente activo el que la induce. Artículo 210A dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, por ejemplo un jefe, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Dice, el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de superioridad manifiesta, o sea que sea notoria, no que sea una superioridad subjetiva,
relaciones de autoridad, de poder, por ejemplo, el jefe de un grupo, el líder de un grupo, un jefe religioso, etcétera. Posición de edad, o sea, alguien que tenga más madurez que la otra persona, que aunque sea mayor de edad, de pronto no tenga la experiencia y sea muy joven. Posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue, asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos. ¿Sí? El que acose a una persona con fines sexuales no consentidos, o sea, que la otra persona, el agente pasivo, no está de acuerdo en eso que está sucediendo, no da su consentimiento, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Eso se relaciona con el acoso sexual. Capítulo 3, disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Artículo 211. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de 1/3 parte a la mitad, o sea, se le sumará hasta la mitad. Primero, numeral 1. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Numeral 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima. Si ya la persona del artículo que le estamos aplicando es el del tipo, como lo leímos en el 210A, que es que comete este abuso estando en estado de autoridad, no le podemos sumar el agravante. Es decir, el agravante no se puede repetir con el tipo. En otros artículos donde no está este tipo, le podemos agregar como circunstancia agravante el que la persona tenía también una figura de autoridad. Dice, numeral 2, el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo del que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Numeral 3, se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Numeral 4, se realizare sobre persona menor de 14 años. Recordemos, si ya lo pusimos en el tipo, no lo podemos agregar como agravante. Numeral 5, la conducta se realizare sobre pariente hasta 4º grado de consanguinidad. O sea, estamos hablando, en primer grado sería sobre un hijo, en segundo grado sobre un nieto, en tercer grado sobre un bisnieto. 4º grado de afinidad, o sea, afinidad respecto de los familiares del cónyuge o compañero permanente, o primer grado de civil, es decir, entre el adoptante o el adoptado, un hijo adoptado o el padre que lo adopte. Sobre cónyuge o compañera permanente o compañero permanente, o sea, si lo estás haciendo sobre la pareja, este crimen contra la sexualidad, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de unión libre, es decir, si alguno de los que participaron lo hicieron aprovechando que estaban ahí en la casa y que tenía ese vínculo doméstico, se le pondrá esa circunstancia de agravación punitiva. Sexto, si se produjera embarazo, recordemos que estamos hablando según esta premisa que dice en el artículo 211, las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán de 1/3 parte a la mitad. ¿Cuándo? Entonces vamos al 7. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, de la etnia, de la discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación y oficio, es decir, si la están haciendo el acceso carnal o el acto sexual violento sobre una persona porque pertenece a tal gremio, porque trabaja en tal cosa. Dice aquí, en razón de etnia, es decir, si porque es de tal raza o de tal tipo la persona, o porque es por ser caucásica, o por ser afroamericana, o por ser afro, como sea, o por ser aria, o por ser Alemania, etc. Discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación y oficio. Numeral 8. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia a la comunidad, es decir, para coaccionarla, por ejemplo, un líder en un barrio, un líder en una comuna que desee someter y haga ese acto de violación para generar intimidación sobre la sexualidad.
Bueno amigos, hasta ahora vimos en los artículos hasta el 211 y el 212, donde describíamos lo que es el acceso carnal. Bueno amigos, en otra ocasión seguiremos profundizando sobre este tema que es muy interesante y al mismo tiempo muy necesario conocer. Si ustedes saben de una persona que esté sufriendo de acoso o de violencia sexual, no olviden en comunicarse con las autoridades respectivas y nos vemos en un siguiente video.